bien, amigas y amigos de Revista de Frente. Iniciamos nuestra sección Nuestra América. Junto a nosotros se encuentra la compañera Orlenis, quien estará junto a nosotros comentando esta situación ahora que se está dando en el seno del imperialismo, ¿no? En esta movilización histórica que ha llegado a varias ciudades, ¿no? Hemos visto en Minnesota, hemos visto en Denver, ahora en Washington DC, que como decíamos han encontrado, ya están saliendo las primeras imágenes de una movilización militar, ¿no? La Guardia Nacional ya está tomando posición dentro de Washington a esta hora, después de que se presentara esta movilización al frente de la Casa Blanca, ¿no? Una cosa impresionante. Uno piensa, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que tanto se ha puesto como la gran democracia liberal, ¿no? En un país donde estas cosas que son propias de países latinoamericanos como los nuestros, ¿no? No suelen ocurrir, ¿no? Entonces, como primera pregunta, compañera, ¿estamos frente a una revuelta histórica en el seno del imperialismo norteamericano? Bueno, buenas noches para ti, buenas noches para todas y todos los que nos escuchan. Fíjate que ahí mencionabas el tema de la democracia, ¿no? Yo siempre, cuando tocan este tema, suelo comentar que en la Constitución de Estados Unidos no existe la palabra democracia, y es un dato curioso porque todos sus programas habidos y por haber justamente apelan supuestamente a eso, a la democracia y por la libertad y todo este tema. Claramente. Eso es un dato curioso allí que muy poca gente conoce. Que es un momento histórico, lo es, sobre todo dado el contexto en el que estamos, que es el tema de una pandemia mundial en la que Estados Unidos es el epicentro todavía, con, imagínate tú, esos casi 2 millones de contagios y más de 100.000 muertos. Oh, sí, muy terrible. Y no solamente por eso, sino también un tema de cómo se precarizan las condiciones laborales en términos generales, ¿no? Ahorita hay 40 millones de personas solicitando seguro por despidos. Y sí, bueno, un montón de cosas. En ese sentido, yo diría que es histórico en el contexto completo, porque, bueno, evidentemente en un contexto, además allá en Estados Unidos, donde se tienen unas elecciones, donde ellos supuestamente sostienen una hegemonía que ya no es tal, que sabemos están disputando en términos geopolíticos su poder a nivel mundial, y todos estos intentos que están haciendo también en América Latina buscando a ver cómo meterse, todo el tema de Venezuela, que bueno, lo podemos hablar en otro momento, sí. Pero sin duda alguna es un momento histórico para la población estadounidense, para el mundo como tal. Sin embargo, yo considero que allí no debemos como pecar de todo lo que hemos visto en América Latina, de compararlo, ¿no? O de hacer como una similitud de que se parece y ahora sí es la revuelta de Estados Unidos, que por fin y todo ese tipo de cosas. No es la primera vez que este tipo de situaciones sucede de esta manera. En el caso particular del continente suramericano o Latinoamérica en general, hay muchos movimientos que confrontan otras cosas que distan un poco de lo que se está demandando ahorita en Estados Unidos. Sí, hay una indignación profunda que está desde hace muchísimo tiempo en la palestra. Miles de personas afroamericanas han sido asesinadas desde el 2013 hasta el 2019. Sí, esto hay informes sobre esto, o sea, no es nada más el tema de George Floyd, es un tema que viene desde hace muchísimo tiempo y que incluso en el marco del último año se ha visto por doquier, no solamente a hombres, también a mujeres. Yo he visto videos donde asesinan a mujeres embarazadas que están gritando allí y simplemente les disparan y punto, y si no es porque hay una cámara grabando en algún rincón, entonces nadie se entera. Todo ese tipo de cosas. Entonces, yo conversaba hace unos días con un compañero que es estadounidense sobre justamente lo que sería la posibilidad de que realmente se avivara algún movimiento de izquierda revolucionario que, bueno, confronte el sistema y confronte todo el tema imperialista en Estados Unidos, o por lo menos esa visión bélica de su política exterior. Y él me decía que es muy difícil porque hay décadas de cultura supremacista, de cultura egocéntrica, por decirlo así, donde precisamente han buscado el exterminio de gente afroamericana, hombres y mujeres y niños y de todo tipo, ¿no? Entonces, no tendría como demasiada elevada la expectativa en este sentido sobre lo que podría significar estas revueltas, porque en ese sentido ellos están demandando justicia, no solamente por George Floyd, sino por todos los asesinatos que ha cometido, casi como tradición, insólitamente, la policía estadounidense.
Pero hay como un objetivo macro que de repente lo vemos en casos, por ejemplo, en el caso de Chile, lo vemos en otros casos parecidos, en el caso de Colombia. Hay como un objetivo más claro, hay como una meta en sí, hay como una planificación incluso, aunque en el caso de Chile no hubo una planificación en principio, sino una demanda frontal, y poco a poco fue saliendo el plan. En el caso de Estados Unidos no se visualiza ni un objetivo grande, transformador que trascienda, ni un plan, por supuesto. Esto pudiera ser como ese pequeño catalizador que muchas veces a lo largo de la historia, algo muy acumulado, que no es tan pequeño, por cierto, que no es tan pequeño dado el contexto actual en el que estamos, ¿no? Pero podría ser hay pequeños momentos en la historia que han reventado un montón de rebeliones y han transformado muchas cosas. Entonces creo que tiene que verse esto desde una visión un poco más apegada a la realidad, en las condiciones que se conocen, que existen en Estados Unidos en términos de conciencia, que los movimientos de izquierda son muy pequeños, que hace muchísimo tiempo no se ve un movimiento, por ejemplo, como el que fue las Panteras Negras para combatir lo que era el supremacismo blanco del Ku Klux Klan y todo esto. Pero creo que puede servir, sobre todo si hay apoyo internacional que más bien los motive a conducirse hacia un objetivo y a delinear un plan concreto. Sí, y Orleni, compartiendo lo que plantea, ¿no? Que de alguna manera este movimiento popular en ciernes tiene mucho de espontáneo, ¿no? O sea, no hay de alguna manera un cauce, ¿no? De alguna manera una organización, una articulación que permita darle un camino, ¿no? Una dirección a todo este movimiento, lo cual es una cuestión muy complicada, ¿no? Porque vemos, ¿no es cierto?, que del otro lado tenemos a una derecha que claramente ha mostrado un nivel de articulación tremendo, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, en las primeras protestas en Minneapolis, vemos personas con armas, con ametralladoras, ¿no? Simpatizantes por Trump, que van y hacen cosas tan desquiciadas como ir a defender los supermercados, ¿no? O sea, ese nivel de desquicio al que hemos entrado. Entonces, partiendo de esa base, que la comparto plenamente, ¿dónde queda la izquierda en todo esto? ¿Dónde está la izquierda aquí? ¿No? Y sobre todo haciéndonos cargo del contexto de la derrota que hubo en la primaria demócrata, ¿no? Donde Bernie Sanders, por lo que se ve, terminó en parte tirando la toalla y llamando a votar por Joe Biden, ¿no? Y de alguna manera llamar a votar, pero sin negociar lo mínimo. O sea, ya te apoyo porque no quiero que gane Trump, pero sin nada. Entonces, ¿dónde queda la izquierda en todo este momento, en este escenario? Bueno, allí el caso de Bernie Sanders es una cuestión que muchas veces es confundida porque entonces se hace parecer que es un sujeto de superizquierda, que no tiene absolutamente nada de revolucionario en realidad. O sea, Bernie Sanders parece a una cuestión distinta bajo la premisa insólita de que en Estados Unidos no es normal que lo mínimo básico esté garantizado para todos. Entonces, en ese sentido, este hombre venía ofreciendo, digamos, un programa que buscaba más o menos garantizar este tipo de cosas básicas que, ¿sabes? No es nada del otro mundo, no inventa el agua tibia, no es una genialidad de su parte, es sentido común. Y vemos, por ejemplo, cómo era una falsa izquierda en su condición, no solamente por la locura que hizo de ahora apoyar a este tipo, sino en sí mismo por todo su discurso que ha manejado, bueno, contra un montón de cosas que sabemos. Contra Venezuela también ha estado insólitamente por la calle del medio diciendo que aquí hay una dictadura y todo eso. Entonces, se tiende a confundir la izquierda con esas personas que se oponen a lo peor de todo, ¿no? Que pueden estar allí como un vaivén, tratando de ubicarse como en el centro, como ni fu ni fa. Entonces andan buscando siempre tirándole a la derecha, que es una cuestión bastante obvia. Entonces, el tema de dónde está la izquierda ya es bien complicado porque, como te decía, es pequeño. Cada vez que hay, por ejemplo, candidatos aparte o candidatas, que ha pasado, por ejemplo, con la compañera Gloria La Riva, que ha sido candidata presidencial, y pasa a ser más como... Sí, pasa a ser más como un movimiento simbólico, ¿sabes? Como de no abandonar la causa. O sea, son personas que se lanzan este tipo de cosas conscientes de los resultados que pudiera obtener, que por supuesto también es un ejercicio de acumulación de fuerza, pero representan más como estar allí latente una lucha pendiente, ¿no? Que hay que nutrir, que hay que sumar un montón de gente, pero no podemos olvidar la realidad en el subconsciente del estadounidense, que es superior por ser blanco,
que es normal que sus familiares, sus esposos, sus hermanos, sus primos, lo que sea, vayan a la guerra, que todos tengan un arma y lo puedan comprar como en una farmacia, que además fue lo primero que se disparó cuando se expandió el tema de la pandemia en Estados Unidos, la venta de armas, y por eso vemos a estos sujetos que mencionabas tú que dispararon a la embajada de Cuba, que nadie dijo nada, que esto sí era chévere, pero siempre han satanizado, por ejemplo, a colectivos aquí, que puede ser un colectivo de poesía, pero por el hecho de llamarte colectivo, ya entonces eres un terrorista que tiene sus 400 armas, ¿no? Pero estos tipos que tienen las armas, que tirotean una embajada y que se toman la foto y están orgullosos de eso no, eso sí son ejemplares. No, hay un doble estándar comunicacional gigantesco en ese sentido. Claro, sí. Entonces el tema mediático, yo insisto mucho, además porque es el ámbito en el que me desenvuelvo siempre, en la mayor parte de mi tiempo, es lo que transversaliza todo esto y es lo que justamente les otorga el poder, que es indiscutible, porque es el poder de alienarte desde que eres un niño, viendo comiquitas, adoctrinándote allí, es el poder de mantenerte aislado de la realidad, totalmente disociado, no conoces historia y tampoco te importa conocer, porque es más fácil, no sé, ver las películas que pasan en el cine, ir al estreno de cualquiera de estas, meterte en las redes sociales, chatear con tus amigos y todo ese tipo de cosas que son chéveres, pero que no profundizan y por lo tanto no ejercitan su capacidad de discernir. Y en torno a esa cuestión transversal que te estaba diciendo de lo que significa lo mediático para el hegemón, está, por ejemplo, en el marco justamente de las protestas por el asesinato de George Floyd, ¿cómo se llama? El abordaje que hicieron a la sede de CNN en Atlanta. O sea, sí. Es una cuestión que demanda justamente un silencio que han hecho siempre sobre lo esencial. Ahorita están impactados porque se llevaron detenido a un reportero CNN afro y no se llevaron al reportero de CNN blanco, y eso para ellos fue una consternación, pero resulta que esto pasa siempre, toda la vida ha sido así en Estados Unidos y muy especialmente con la actitud de la policía. Así que yo la verdad comprendo perfectamente la indignación, o sea, todas las personas que hemos visto el video de George ha sido una cuestión súper indignante, súper impresionante, o sea, hay mucha gente que probablemente no ha perdido la capacidad de impresionarse, pero hay muchos que todavía conservamos eso y es una cuestión terrible, terrible. Pero yo creo que es una oportunidad para visibilizar todavía más todo lo que está pasando en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, sobre todo ahora que, digamos, como la gente está en el marco de la pandemia, está mucho más atenta de las informaciones, hay un antes y un después en la materia de cómo se comprende la sociedad en general, creo que es un momento importantísimo para profundizar en la conciencia y para, bueno, avanzar y desarrollar otras cosas que nos permitan construir algo distinto. Claramente, claramente. Bueno, ahora lo que están viendo a continuación, amigas y amigos, son algunas imágenes de la situación que se está viviendo ahora en Estados Unidos. Como pueden ver, manifestaciones en Nueva York, Denver, Atlanta, Washington, Louisville, Kansas City y muchas otras ciudades más, en donde se ha venido dando este estallido, ¿no? Que ya creo que ya se le puede calificar de esa manera, la cual ha recibido una enorme represión del Estado y también de la emergencia de grupos paramilitares, ¿no? Que, oigan, que tanto decimos que en Venezuela están los colectivos ahí matando gente, y aquí se llenan de milicias y los tipos ahí con las metrallas, ahí preparándose para dispararse, saltan los supermercados. No, y no solo eso, sino que me imagino viste, y la gente que nos está escuchando vio también el tweet que hizo Trump ayer, sí, en altas horas de la noche, o sea, donde el tipo dice literalmente que a cualquier persona que saquee, o sea, hay la orden dada de tirotear, literalmente. O sea, esta cuestión la dijera Nicolás Maduro, el dictador del super régimen, y fue un escándalo mundial por un mes. No, claramente. Entonces aquí no pasa nada porque es normal, porque allá sí se puede, porque el orden, porque la cosa, pero no, él no es dictador, él sí cree mucho en la libertad y en la democracia. Entonces este tipo de cosas yo creo que sirven mucho para despertar sobre todo a la juventud, que tiene un buen rato alienada y necesita abrirse paso a profundizar y a conocer la realidad y salir de esa burbuja que le pintaron.
Claramente, ¿no? Con esto se caen todos los montajes mediáticos que han hecho los yanquis contra nuestros países. Oye, Orleni, y bueno, y hablando en esta misma línea del tema del paramilitarismo, ¿no es cierto?, de extrema derecha, que de alguna manera con Trump, esto es un fenómeno de mucho tiempo, ¿no? El tema de estas milicias armadas de extrema derecha, una cosa que viene hace mucho rato, incluso desde los años 90 podríamos encontrar grupos de este tipo. Pero ahora se ha venido dando con mucha más fuerza, entonces vemos, sobre todo desde que asumió Trump, vemos cosas como lo de Charlottesville, ¿no? Estos grupitos, ¿no es cierto?, que van, se concentran ahí con las antorchas y con las banderas nazis, o vemos que también cuando pasó lo de la caravana migrante en Honduras, ¿no?, en donde habían grupos de choque armados, con metrallas, con armamento pesado, tomándose las fronteras para evitar de que la gente pasara, ¿no? A esto también le sumamos otras señales que ha dado el gobierno, en particular el presidente Trump, en cuanto al tema de eventualmente cerrar redes sociales, llamar a disparar gente, ¿no es cierto? Incluso en un momento habló de disolver el Congreso. Entonces estamos de alguna manera frente a un giro autoritario en Estados Unidos, y en caso de consolidarse ese giro autoritario, ¿cómo podría incidir eventualmente en la política exterior norteamericana? Bueno, yo creo que ya no es un giro, sino que normalmente el gobierno norteamericano es autoritario de por sí. Es una práctica que viene ejecutando desde hace muchísimo tiempo, que la ves en miles de expresiones, pero fundamentalmente en ese empeño de imponer su sistema neoliberal en todos los países insubordinados a él. Entonces, lo que hubo de la Operación Cóndor, por ejemplo, en aquellos años, ahora se está viendo una reedición. Lo vimos con todas las estrategias que han utilizado ahora, porque como el sujeto político ha cambiado, las metodologías también han cambiado. Digo el sujeto político como la población en general, que ahora comprende las cosas de otro modo. Ya estos, de acuerdo al lugar, o sea, no van a llegar a la región latinoamericana o a la región suramericana, perdón, de pronto con un clásico de guerra y bombardeo y entonces los muertos por todas las calles y todo este asunto, porque además es mucho más costoso, porque además quedan mucho peor y un montón de cosas. Y entonces ahora acuden a otras metodologías, como golpes de Estado con disfraces y que democráticos y tal. Acuden a organismos internacionales a su servicio, como lo son la Organización de Estados Americanos, la OEA, que fue artífice fundamental en el golpe de Estado en Bolivia. Y lo vemos con el tema del lawfare, que se lo hicieron a Lula, se lo intentaron hacer allí a Correa, a Cristina, se lo han hecho a Rafael Correa, que es ahorita un caso emblemático en ese sentido. Y bueno, el lawfare que lo comprendemos como un paralelismo de dos cosas, o es la judicialización de la política y también la politización de la justicia. Entonces, hacer este tipo de cosas para que se quede más o menos aceptado por la sociedad, pero no es solamente para tumbar a esas personas de sus posiciones de a lo mejor gobernanza o ese tipo de cosas, sino de afectar sus liderazgos, que su reputación quede manchada y que entonces poco a poco vaya perdiendo precisamente eso, y en la hora de una elección pues simplemente no tenga las condiciones. O sea, es un proyecto mucho más profundo que hay que comprender. Es regional en principio en el caso de Sudamérica, pero es global, es un tema de dominación global. Como además cada vez más la están perdiendo, entonces cada vez más se están afincando. Y decía nuestro canciller a finales del año pasado que ya Estados Unidos dejó de estar detrás de estas operaciones para estar ahora al frente de ellas con todo el cinismo y por la calle del medio. Se entiende. Oye, Orleni, ahora pasando un poco, o sea, relacionado con esto, ¿no? Con toda la crisis que está atravesando Estados Unidos, esta crisis interna, igual llevando un poco a la situación venezolana, ¿no? Que creo que igual es importante relevarlo. Tú, en tu opinión, ¿cómo crees que queda la oposición venezolana en este momento con esta situación? O sea, con la eventual posibilidad de que su principal aliado internacional colapse, ¿no? Y se quede sin un apoyo para seguir tratando de derribar el gobierno. Bueno, yo publicaba al comienzo de todo esto cuando se decretó el epicentro del epicentro en Nueva York, que además que nadie olvide que ahí funciona Wall Street con todo el foco de la economía mundial. Uh-huh. Yo publiqué un tweet que decía que bueno, si se supone que Estados Unidos era el salvador del mundo y ahora no puede salvarse a sí mismo, entonces ¿quién podrá salvarnos ahora? Y eso creó allí como un montón de respuestas, interacciones y tal, precisamente porque hay
instalada una idea en el imaginario colectivo que es un mito, que se cayó, que Estados Unidos es El Salvador, que todos los demás son los malos, que ellos siempre salen en las películas como los héroes y todo este rol, cuando no pueden ni siquiera a su propio país salvarlo de estos 2 millones de contagios y de estos más de 100.000 fallecidos que siguen ascenso constante todos los días. O sea, de a 20.000, de a 15.000 fallecidos se han contado por un solo día, lo cual es gravísimo. Entonces, hay un total desamparo, ya ahora es como triple, ¿no? Porque en principio la oposición en Venezuela es huérfana, apátrida y huérfana. O sea, no existen por muchas razones, no existen en la capacidad de hacer, en la capacidad de operar, en la capacidad de liderazgo, o sea, no existen. Podrán pintarle todo lo que quieran, porque sé además cómo bombardean a Chile con noticias de este tipo enalteciendo a Guaidó y compañía. Lo hacen también en España, que es la punta de lanza en Europa de este tipo de noticias. Y mucha gente se come el cuento, mucha gente dice, berra, pero este tipo lo reconocen 50 países, lo reconoce Trump, le da el espaldarazo en la Casa Blanca, berra, eso se la sabe toda. Pero lo ves en Venezuela, no llena una plaza, anda solo, la oposición está completamente dividida, no controla absolutamente nada, queda en ridículo constantemente cada vez que quiere llevarle la contraria al gobierno nacional con las cifras del coronavirus y con todo el tema de las medidas que estamos aquí implementando desde el principio, desde el 17 de marzo, en Venezuela se está en cuarentena total, nacional, por ejemplo, y nada, son la nada, pero son la nada adentro, porque sí les sirve justamente por todo el andamiaje mediático con el que cuentan, vender afuera que ellos tienen el control, que ellos tienen legitimidad de alguna forma, y que además todo lo que se han robado, todo lo que nos han bloqueado, todo lo que nos han arrebatado y todos los males que nos han causado, bueno, son para ellos la gloria, porque resulta que así es que sí va a salir por las buenas, imagínate tú, el gobierno nacional, porque según ellos tiene que salir, pero nosotros no tenemos derecho entonces a elegir a quienes nos gobiernan, sino que esa es la democracia que ellos profesan, ¿no? Una democracia que además tiene cara de dictadura, porque lo primero que hacen todos sus seguidores es decir que, bueno, que hay que exterminar el chavismo, que eso no puede existir, que son una plaga, que un conjunto de cosas, y se ponen a instalar esto, principalmente en esa juventud que te decía antes, completamente alienada, y que se deja engañar por esto, pero hacen mucho daño, o sea, fuera con todo el andamiaje político y mediático que tiene, desde ese respaldo que le da, ese respaldo entre comillas, pues no es un respaldo, o sea, la oposición venezolana en la figura de Guaidó no es más, y Guaidó y compañía, no es más que un peón para poder alcanzar un objetivo que siempre ha tenido Estados Unidos con Venezuela, que es controlar nuestros recursos y también un tema geopolítico por la ubicación geográfica que tenemos. Entonces, es un sinfín de cosas para describir realmente el fracaso absoluto de la oposición venezolana, que la verdad, del lado de quienes estamos defendiendo la revolución bolivariana de los últimos 20 años, hasta nos aburre el tipo de oposición que tenemos, porque es así como que, o sea, necesitamos, incluso para mejorar, un adversario político de altura, y eso no lo tenemos en Venezuela. Ya han caído demasiado abajo, no, claramente. Sí. Y bueno, ya como para ir cerrando este programa, y ahora que estamos hablando de la situación venezolana, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que recientemente el Tribunal Supremo de Venezuela dictaminó que la Asamblea Nacional ya no se encuentra en desacato. De hecho, tengo entendido que ahora hay un diputado primero de justicia que asumió la presidencia del legislativo. Entonces, si nos podrías contar un poco más de eso, si de alguna manera eso implica que hay un proceso de diálogo con el gobierno, ¿en qué está la situación? Bueno, sabes que en varias oportunidades se han dado mesas de diálogo con algunos mediadores internacionales. Por ejemplo, se dio hace varios meses fuera del país, pero adentro acá hay una mesa de diálogo nacional con esa parte de la oposición que apela a justamente manejarse en términos democráticos, que apela también al nacionalismo, a una cuestión ya de ir realmente por el bienestar de la gente y no por los intereses de los bolsillos como lo están haciendo estos innombrables. Entonces, en ese contexto ya tiene rato instalado un diálogo nacional en ese sentido. Y hay otro diálogo que yo quisiera destacar ahora y que voy a tratar de profundizar próximamente en mis publicaciones, y es el tema
que se está dando de manera inerte, de manera implícita con la gestión de la pandemia. O sea, hay una enorme cantidad de opositores en el país que reconocen el cómo se ha venido manejando con efectividad la pandemia en Venezuela con el gobierno nacional, por las medidas oportunas que se han tomado, por la voluntad política que se tiene, pero también por el saldo político que tenemos en lo organizativo con la gente, en el territorio. Entonces, como es irrefutable... ¿no? ¿Cómo? Esos sectores, ¿por quién estarían representados dentro de la oposición, así en temas de organizaciones partidarias? Bueno, aquí hay como una locura entre la oposición porque están divididos, ya no saben cómo reacomodarse. Está el tema del G4, que es la gente que ha apoyado a Guaidó desde su locura, desde su aventura, que son Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, ¿y cuál es el otro? No me acuerdo el otro. Y del otro lado, que es lo que están sentados en la mesa de diálogo, está, por ejemplo, 2 de los candidatos presidenciales que se enfrentaron a Nicolás Maduro en 2018. O sea, uno de ellos sacó casi 1 millón de votos y el otro sacó más de 3, o 2, 3, por allí, casi 3. Sí, Falcón. No es Henry Falcón. Y el otro es Bertucci, que es ya de la onda religiosa y tal. Entonces, no son números menores estas cuestiones. Entonces, ellos mismos le han dicho a Guaidó, bueno, pero cuéntate, ¿cuántos han votado por ti en qué? Entonces, bajo ese espejo de que la Asamblea Nacional ganó en el 2015 de manera legítima, sin duda alguna, aplastante además, y de que Guaidó fue electo diputado en ese momento, es una falsedad. Y aquí te quiero decir esto muy breve para que despierte también esa chispa y cambiar a lo mejor la visión que se tiene al respecto, porque en el 2015, que ellos primero generaron un clima de desabastecimiento, de acaparamiento, de especulación, toda esta cuestión de crisis económica. Sí, una generación de crisis inducida. Y cuando hicieron campaña, después que habían generado todo este descontento, obviamente teniendo todo el andamiaje mediático con el que cuentan, es muy fácil entonces culpar al gobierno solamente de este asunto, pero su estrategia de campaña fue más allá, y de una manera muy simple, que decirlo incluso es digno de estudio en términos de comunicación política y campaña electoral, porque ellos no hicieron campaña. O sea, tú no veías, a Guaidó no lo viste en ninguna parte, en el estado por donde quedó electo diputado, a ninguno de ellos. La gente votó por caras que no conocía. ¿Por qué? Porque ellos, la estrategia que hicieron fue, generamos esta situación, el descontento lo capitalizamos contra el gobierno, presentamos una sola tarjeta, que es de la Unidad Democrática en ese momento, donde supuestamente estaban todos los partidos, no había cara de nadie, no tenías necesidad de hacer campaña en ningún barrio, porque ya estaba el descontento que estabas capitalizando. Y punto. Entonces no es cierto que él fue electo como tal. O sea, votaron por una tarjeta y ni siquiera votaron por ellos, votaron en contra de algo a los que les metieron en la cabeza que era el responsable de todo esto. Entonces, toda esa situación hoy desemboca en cosas un poco más claras, ¿no? Eso por un lado, y por el otro los constantes fracasos que ha tenido este sujeto en su aventura. Y en este momento te decía que hay ese factor, la mesa de diálogo instalada, está ese diálogo entre comillas que yo veo allí como entre líneas en la gente, que está reconociendo una labor, así sea conteniéndose, ¿sabes? Así sea neutralizando su discurso, por lo menos está reconociendo en ese ejercicio ese asunto. Y en el tema de la asamblea, el por qué el TCJ saca, digamos, el reconocimiento a la persona que quedó electa en el 5 de enero, yo te digo particularmente, y justamente hace un rato estaba hablando sobre eso, yo estuve en la Asamblea Nacional el 5 de enero, yo grabé el video, que por cierto lo tengo como tweet fijo en mi perfil, donde Guaidó reconoce, o sea, se escucha que Guaidó cuando le invitan a pasar al Palacio Legislativo se niega, con la excusa de, bueno, del otro diputado que también tenía que pasar, no sé qué. Y a la hora del test, profundizando en el tema era que no le daban los números, entonces necesitaba un show, que es muy fácil para él hacerlo, porque cuenta con todo lo necesario para hacerlo, y hace creer al mundo, lamentablemente para él había gente allí grabando otra cosa, que fue justamente el video que sacamos y que estuvo mega viral en todas partes, que lo desmiente y los deja al descubierto. Entonces, a partir de allí es fracaso. Bueno, a partir de ese fue otro fracaso, porque ya tenía casi un año, este 5 de enero ya ellos tenían casi un año en su aventura. Entonces, constantemente cometen el error de subestimar al adversario. Y en este sentido,
hubo escenarios concretos. Yo les invito a leer un artículo que escribí en varias páginas, fue publicado. Te lo voy a compartir luego y te lo paso para que si quieren lo estudien y lo circulen. Yo hice una cronología testimonial, además basada en los archivos que yo fui registrando en mi celular en ese momento, explicando todo el contexto, que había quórum, que ellos mismos luego reconocieron que hubo quórum, que la metodología, incluso este tipo, Joseph Barrell, se me olvidó, el vocero de la Unión Europea, diciendo que no, que eso fue ilegítimo, que no sé qué, que viola no sé qué cosa, y o sea, mínimo, si eres un vocero de algo tan importante, entre comillas, a nivel mundial, léete el reglamento interno de la Asamblea Nacional de la que estás hablando, mínimo. O ya es un descaro total y sí saben que es mentira lo que están diciendo y simplemente son cínicos y punto. Pero el punto es, cuando tú lees esto, tienes el contexto ideal para comprender, bueno, mira, sí, lamentablemente para la oposición cometieron demasiados errores y eso se traduce en una nueva directiva que, bueno, ahora es reconocida por el Tribunal Supremo de Justicia y una serie de procedimientos que en realidad empezaron en el gesto que tuvo el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, en reincorporarse al tema de las sesiones del Parlamento. Mucha gente confundió creyendo que con esto el partido o el gobierno estaba legitimando nuevamente o entrando en acato nuevamente en la Asamblea, y no tenía nada que ver, porque el desacato no empezó con la salida del PSUV de allí. El PSUV sale justamente ya porque se cansa de todo el teatro loquísimo, además con una asamblea en desacato que lo que hacía era un desastre. Entonces, estas pequeñas batallas son importantes en la historia y por eso es importante también registrarlos y tenerlos a la mano, así que les invito a leer. Ciertamente. Bueno, hemos concluido por hoy nuestra sección Nuestra América. Orlenis, encantado de haber conversado contigo. Tú sabes, nosotros como Revista de Frente seguimos muy de cerca el proceso bolivariano. De hecho, yo, como puedes ver aquí, tengo banderas de Venezuela, Cuba y la... Muy bien. Como pudiste notar, absolutamente. Así que te mando un gran abrazo. Espero que nos podamos volver a encontrar pronto. Y a nuestros seguidores que nos están viendo ahora, sigan viendo Pandemia Rebelde. Muy pronto estaremos hablando de Agenda de Poder con nuestro compañero Marcos Muñoz. Un abrazo a todos. Vale, bueno, buenas noches. Chao.